Adulto mayor, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Estos días a lo mejor pueden estar siendo difíciles para ustedes por los cambios de temperatura, por el aire, etcétera. Cuídense mucho, salgan siempre bien abrigaditos. Si su casa es muy fría, pues manténganse siempre abrigaditos de tal manera que nos podamos defender de estos bichos que andan en el aire y que pueden lastimarnos nuestras gargantas o nuestro sistema inmunológico. Hay que cuidarlo siempre y muy bien. Bien, hoy vamos a reflexionar un poquito sobre la participación de ustedes. El tema anterior lo llamamos el adulto mayor o evangelizador de la familia. En este caso vamos a ver de qué manera evangelizan ustedes. Ya habíamos hablado sobre la palabra de Dios, sobre la fiesta y sobre el servicio. Vamos a ver de una manera más plena cómo puede convertirse un adulto mayor en evangelizador. A veces caigo, y se los confieso, en un poquito soñador, ¿no? De querer que el adulto mayor se levante, de querer que el adulto mayor se ponga a trabajar, de querer que el adulto mayor rescate su ser de persona y se dé cuenta de que es importante. Y considero que todavía nos falta mucho trabajo porque sigo viendo adultos mayores encerrados en sus casas sin la capacidad de descubrir cuál es su misión ahora, aquí y ahora. No podemos decir es que ya hice tanto. Todavía podemos hacer y podemos seguir trabajando. Entonces, ante este sueño que tengo yo, de repente me choca la realidad que es brutal, que es a veces, voy a decir esta palabra, endiabladamente cruel, ¿no? Que viene en contra de lo que soñamos y de lo que queremos. Y es cuando alcanzamos a ver que los adultos mayores sobran en su casa, de repente sobran o estorban, ¿sí? Aun cuando gozan de buena salud, aun cuando el adulto mayor se puede mover y todavía puede realizar grandes cosas, de repente veo cómo algunos hijos pueden hacerlos a un ladito. ¿Por qué? Porque entorpecen, según ellos, su labor, su trabajo. Y ver también cómo en algunos momentos pueden ser trasladados de un lugar a otro. Ustedes adultos mayores como si fueran cosas, ¿no? Ahora se va con el hijo, ahora se va con la hija y a veces sin quererlo ustedes. Y cómo poco a poco parece que se van olvidando de sus padres ancianos. Y es ahí donde muchos de ustedes pueden sonar desconcertados. Leía algún fragmento por ahí en algún libro de una expresión de una abuela que decía: aún estando a 3 metros de distancia de mis hijos, he tenido que pasar las fiestas de Navidad sin recibir siquiera una visita de ellos, sola, mientras celebraba la fiesta tan cerca de mí. He visto el árbol de Navidad de los niños solo en el patio, cuando ya se había convertido en un trasto inútil. Lo mismo me ha sucedido en la fiesta del Año Nuevo y en la fiesta del poblado, ocasiones en las que se invita a los extraños, pero no a la abuela. Fíjense, muchos pueden estar experimentando esto, donde puede tener la casa llena de visitas, pero la abuela se ha quedado en el rincón, no ha sido partícipe de la fiesta que hicimos en este fin de año, en esta Navidad. Y es cierto, muchas veces los abuelos contemplan desde fuera, pareciera, lo que están realizando los otros. Y qué triste, ¿no? Que desechemos ya a nuestros adultos mayores como alguien que no entiende, que no sabe, que no siente. Y es por eso que este tiempo de Navidad y Año Nuevo para muchos de ustedes resulta muy difícil, porque se llenan de nostalgia, de saber que pueden estar ahí sin ser tomados en cuenta.
Ante esta experiencia, la anciana que esto describe se dirigió en espíritu a la cueva de Belén. Se sintió acogida por María y le pidió que le permitiera tomar en sus brazos al niño Jesús, puesto que no le era permitido abrazar a sus nietos. Esta es la necesidad que tenemos o que tienen muchos de ustedes adultos mayores. Pues bien, en este tema quisiéramos contemplar desde una perspectiva cristiana la inserción de los ancianos en la vida familiar, es decir, desde nosotros como creyentes. En primer lugar, nos fijamos en la vocación evangelizadora de esa comunidad que se ha descrito como una especie de iglesia doméstica. Así titulábamos la vez pasada, y creo que nosotros también tenemos que darnos cuenta de que adultos mayores, ustedes tienen el poder y la obligación de evangelizar, anunciar con gozo la alegría del evangelio. Empecemos primero cómo evangelizar la vida y especialmente el valor de la vida, en cuya aceptación y defensa nos encontramos concordes, o deberíamos encontrarnos todos los ciudadanos de este mundo, por secularizados que estén. La vida en sí misma es una buena noticia, por lo tanto la vamos a defender hasta que el Señor quiera llamarnos. Y esto hablamos desde el consejo del aborto, es decir, no darlo, sino que más bien suscitar el deseo de ver en una nueva criatura una buena noticia. Y ustedes, adultos mayores, tendrían que hacerlo. La buena noticia, donde los adultos, los ancianos ejercen en la iglesia doméstica un doble papel. Primero, son destinatarios del mensaje de Dios, pero por otra parte también son aquellos que lo transmiten. Dios te ama tanto, por eso estás aquí. Dios te ama tanto, por eso el Señor nos ha regalado esto. Y entonces te conviertes en un mensaje constante para aquellos que de repente desvalorizan su propia vida. Seguramente tendrás por ahí al hijo, a la hija, al nieto, a la nieta, que se la pasan renegando de todo. Aquí es donde tú tienes que evangelizar y dar como importante la vida que tienes, y hacerle ver al otro que aun cuando tú tienes limitaciones, sigues amando la vida. ¿Por qué? Porque es la que te ha permitido experimentar tantas cosas a lo largo de tu vida. Cuando los adultos mayores son evangelizados en el sentido religioso, también son evangelizados en el sentido humano. Es cierto que podemos llegar a sufrir ciertas crisis en la ancianidad. Si no las asumimos como un don de Dios, nos venimos para abajo. Ya no puedo caminar, ya no puedo hacer, y nos quedamos mucho en el ya no, cuando podemos hacer grandes cosas todavía por lo que sí podemos hacer. Entonces, en eso tenemos que trabajar. Algunos de nuestros adultos mayores nos muestran sus anhelos de vivir activa y creadoramente. Saben que pueden realizar pequeños trabajos en casa y sobre todo pueden cooperar a mantener la unidad de la familia, favoreciendo los encuentros y ayudando a limar asperezas y superar las dificultades de la relación que puede haber entre unos con otros. El abuelo tendría que convertirse en aquel que abraza para unir. Y especialmente los nietos, ¿no? Cuando en cierta edad están peleados unos con otros. Y ahí es donde el abuelo o la abuela empieza a unir. Simplemente hablarles y decirles, oigan, no está bien que ustedes como hermanos, como primos hermanos, estén en esta situación. Arréglense. Vamos, podemos mover nuestra familia al bien, siempre y cuando nosotros lo queramos hacer.
Han de aprender que todavía pueden dar una mano a otra persona, pueden escuchar a los demás, pueden comunicar su sabiduría o visitar a los enfermos. Esta es otra de las cosas que se nos ha olvidado. No solamente en nuestra familia podemos trabajar, sino también podemos salir y podemos dar a otras personas lo que nosotros tenemos. Nuestra sabiduría, visitar a los enfermos, dar un poco de consuelo. En algún momento les decía por ahí a 2 personas, no están tan grandes, sin embargo las 2 traen bastón. Y entonces se ponen a leer en la misa y veía cómo para subir el escaloncito que hay entre el piso normal y el ambón, se apoyan unas a otras. Y yo les hacía la broma y les decía, de repente las veo apoyarse una en otra y no sé en qué momento se vayan las 2 al piso. Pero fíjense, una voltea a ver a la otra y dice, sí, está bien mal. Pero cuando se ayudan mutuamente, se dan cuenta de que saben y que pueden todavía ayudar a los otros y saben hacer otras cosas y ponerse al servicio de los otros. Es algo fabuloso que tienen que ver ustedes, adultos mayores. Sobre todo, han de superar esa idea de que nuestra dignidad se fundamenta en nuestra actividad. Muchos de nosotros creemos que si hacemos mucho, es entonces que valemos. No, tu dignidad es una, y aun cuando hicieras muy pocas cosas, tú sigues siendo una persona y sigues siendo valioso, siempre y cuando te hagas valer tú misma, ¿sí? Deberías saber que nuestra grandeza se fundamenta también en nuestra pasividad. Y pasividad no inútil, sino una pasividad que haga que sea fructífera. Voy a hacer un ejemplo. Nos ponemos nosotros a orar. Cualquiera diría que no estás haciendo nada. Sin embargo, cuando te pregunten ¿por qué rezas el rosario? Porque tú lo necesitas. Y yo le he pedido a María Santísima que interceda por ti. Y vean entonces cómo la pasividad se convierte en actividad para nosotros. Cuando aceptamos los achaques de la vejez con serenidad, sin hacerlos pesar sobre los demás, aprender a amar el silencio de Dios, descubrir la cercanía de Dios, dedicar tiempo a la oración, aceptar la cruz de cada día, ofrecer los propios sufrimientos para unirse al ministerio redentor de Jesucristo, interceder por la Iglesia y por toda la humanidad. Todo esto es posible cuando la fe da sentido a la ancianidad y en la ancianidad se transparenta una fe adulta y coherente. Fíjense, todo lo que podríamos hacer. Muchas veces les he dicho eso, es que ofrécelo, es que tienes que pedir por. En algún momento les decía a la comunidad, nosotros tenemos que convertirnos en intercesores. ¿Dónde voy a pedir por? De tal manera que fulanita tenga también esa oportunidad de la ayuda de Dios, aun cuando ya no lo pida. Ahí es donde nosotros nos convertimos evangelizadores muy activos. Nuestra pasividad se convierte en actividad. Sabemos que nosotros, los ancianos, vivimos en la familia y no solo mantenemos por más tiempo el deseo de vivir, sino que de hecho suelen vivir más tiempo. Las personas que los mandan a un asilo se ha probado que mueren más pronto. Los que quedan en la familia permanecen un poco más y de una manera mejor. Otros confiesan sus cansancios y sus deseos de abdicar. Hemos conocido y padecido el suicidio de ancianos cercanos que nunca nos habían dicho que podrían tener estas intenciones. Con frecuencia, detrás de estos aparentes o reales fracasos, se puede descubrir que había una relación familiar insatisfactoria. Es ahí donde se manifiesta mucho esta tendencia, ¿no? Y a veces no se suicidan así directamente, pero empiezan a dejar de comer, de tomarle sabor a la vida, empiezan a dejar de hacer ciertas cosas y poco a poco se van matando solos. Es decir, al fin y al cabo, un suicidio. También los ancianos han de recibir el mensaje de la dignidad de su vida, aunque limitado dependiendo de otros. Un mensaje que debe de serles transmitidos por medio de gestos y palabras.
los gestos de la acogida, del afecto, de la paciencia alegre y generosa, que solo en el hogar pueden ser personalizadas y personalizantes. La palabra de una catequesis sencilla, cotidiana, que nunca pretende atribuirse ese título ampliamente entendido como adoctrinamiento. Sin embargo, lo podemos hacer. Ojalá que los hijos también entendieran que ustedes se pueden motivar simplemente con una palabra de afecto, con un gesto, y con eso es suficiente. La catequesis de los ancianos debe estar atenta a los aspectos particulares de su situación de fe. El anciano puede haber llegado a esta edad con una fe sólida y rica. Entonces la catequesis ayudará a seguir recorriendo el camino en una actitud de acción de gracias y de espera confiada. Otros viven una fe más o menos oscurecida y una débil práctica cristiana. Entonces la catequesis aportará una luz y experiencias religiosas nuevas. A veces el anciano llega a su edad con profundas heridas en el alma y en el cuerpo. La catequesis le ayudará a vivir su situación en actitud de invocación de perdón, de paz interior, en cualquier caso. La condición del anciano reclama una catequesis de la esperanza, que proviene de la certeza del encuentro definitivo con Dios. Esto lo encuentran ustedes en el Directorio General para la catequesis en el número 187, donde habla precisamente cómo debe ser la catequesis para el adulto mayor. La evangelización para el adulto mayor no necesita tanto de grandes discursos, más bien necesita la cercanía constante y sencilla, así como gestos cotidianos de comprensión y de simpatía. Su carácter preferencial y caprichos y matices que provienen de una biografía histórica tan íntima y peculiar que solo la propia familia sabe interpretar. Es decir, esto ustedes tendrían que descubrirlo, que a veces simplemente para que esté bien nuestro adulto mayor hace falta un poco de cariño, un poco de afecto. Así es que, hermanos, pues esto es lo que tendríamos que hacer nosotros, tanto los que somos adultos mayores como con los adultos con los que están a nuestro lado. Por lo tanto, nosotros como agentes evangelizadores, primero tendríamos que ser agentes evangelizados. Y la evangelización se consigue con gestos muy sencillos. ¿Y saben dónde van a encontrar ustedes, adultos mayores, esta evangelización plena? En su parroquia, y especialmente en los grupos de adultos mayores. Ojalá que sigan acercándose y buscando estos grupos de adultos mayores en su parroquia. Ahí es donde vamos a encontrar todo aquello que necesitamos para sentirnos plenos, dignos y valiosos en esta sociedad. Vamos a dejar aquí esta pequeña reflexión. Espero que estén bien. Vamos a hacer un momentito de oración, si les parece. Ahora lo vamos a hacer de una manera un poquito más larga. Ahí donde estén ustedes, siéntense y simplemente escuchen mi voz y cierren sus ojos para seguir esta pequeña oración. Cerramos nuestros ojos inclinados y le vamos a decir al Señor: Señor Jesús, sé que estás aquí, sé que estás conmigo. Quisiera, Señor, descubrirte en el sol, en el viento, en la lluvia. Pero también, Señor, me encantaría experimentarte en la caricia del nieto, de la nieta, en la cercanía del hijo, que a veces pareciera se ha olvidado de mí. Yo sé, Señor, que estás ahí, pero me encantaría, mi Dios, experimentar tu calidez en el abrazo que me da mi hijo, mi hija, en el abrazo de aquel que me busca. También, Señor, sé que puedo experimentar tu presencia cuando yo salgo de mi comodidad y de mi egoísmo. A veces pienso que todos tienen que venir a mí y se me olvida que yo todavía, aunque sea con pasos lentos, puedo ir al encuentro de aquel que me está necesitando, también como yo lo he necesitado. Y puedo salir a visitar al enfermo y llevarle esto mismo: el calor de Dios,
en la caricia de mi mano, el calor de Dios en mi palabra amable y comprensiva. Ayúdame, Señor, a ser un evangelizado y evangelizador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, cuídense mucho. Hola, hola. Yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos!